Pues aquí estamos viendo lo que es el juego de Path of Alchemy, el juego este de la alquimia. Bueno, pues qué deciros importantísimo, pues que me he metido de lleno porque hace tiempo que llevo siguiendo este juego, estoy metido en su grupo de Telegram también y me parece un juego pues bastante confiable y bastante atrayente para mí. En mi caso, pues bueno, pues yo me he comprado 13 crisoles y me he gastado pues la cantidad de $234, o sea, se me he comprado dos de estos que cuestan 90 BUSDs y me he comprado uno de estos de 54 USDs. En total, como os digo, pues 234 que en este vídeo los voy a mintear, los vamos a abrir y veremos a ver los crisoles que me salen. Bueno, pues qué deciros, pues que este juego es Path of Alchemy y pues como bien os digo, no sé por qué, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, lo que es la alquimia, lo que es el poder hacer cosas mezclando los minerales. Bueno, pues lo han llevado a hacer en un juego NFT que está muy próxima a la salida de lo que es el juego. Ahora mismo es importante que os diga que también tienen abiertas lo que son las preventas, ¿vale? Vamos a ver un poquitín lo que se tratan las preventas y es una oportunidad que tenéis de oro de entrar en lo que son las preventas tanto privada como pública. Os enseño, mirad. Pues bueno, aquí estamos viendo lo que es la preventa privada que va a empezar el día 26 de marzo, el sábado que viene, y nos dice que va a ser a las 4 UTCs. ¿Cómo participar en esta preventa? Pues bueno, yo os digo ya directamente que esta preventa podéis participar nada más que los que comprasteis un NFT, me parece que los pusieron a la venta en diciembre pasado. O sea, los que compraron NFTs en la preventa de diciembre, pues optan ahora a lo que es la preventa privada del token POA y va a salir a un precio de 0,30 céntimos, ¿vale? Va a salir a un precio de 0,30 y es una oportunidad para todos los que la tuvieron de comprar NFTs de entrar a esta preventa privada. Yo, por desgracia, entonces no conocía el juego y no pude comprar NFTs, ¿vale? Pero si hubiera sabido, pues hubiese comprado NFTs para ahora optar a lo que es la preventa privada. Bueno, pues es el día 26 y como bien os digo, pues podéis optar los que ya tenéis NFTs. Ahora vamos a ver lo que es la preventa pública. La preventa pública es interesante que os diga que es así que podemos optar todos y que yo me parece que sí que me va a meter en ella de cabeza porque nos va a salir el día 27, que es el domingo que viene y nos va a salir igualmente a las 4 de la tarde, a las 16 UTCs. Y esta va a tener pues lo que es un precio de 0,33 céntimos. Va a salir el POA, que es el token del juego, a 0,33. Las preventas públicas, tanto públicas como privadas, a mí me parecen una manera muy interesante de que podáis ganar vosotros dinero y yo dinero, ¿vale? Todo el mundo puede ganar dinero con lo que es el hacer, lo que llamamos siempre el hacer un por lo que sea, ¿vale? Bueno, pues tenéis oportunidad de comprar el token a los precios que os dicen las preventas privadas y las preventas públicas. Y bueno, que no me quiero enrollar mucho, tenéis lo que es una compra mínima de 0,1 BNB y una compra máxima de 3,5 BNBs. ¿Qué tenéis que hacer para comprar en la preventa pública? Pues bueno, nos van a poner un link en lo que es la página web y podéis estar atentos a sus redes sociales porque allí van a poner van a poner el link para que podáis comprar la preventa pública. Y bueno, dicho todo esto, como bien os digo, a mí me parece siempre que las preventas son interesantes porque aparte luego con este token, el token POA, pues vas a poder utilizarlo para muchas cosas en lo que es el juego. Así que si lo podéis comprar barato, mejor que cuando se dispare más tarde, porque este juego creo, es mi pensamiento de que va a tener un FOMO tremendo. ¿Por qué? Pues porque los desarrolladores de este juego estoy viendo que están teniendo mucha transparencia con lo que son los usuarios del juego. En los grupos de Telegram están contestando a todo el mundo, están haciendo todas las cosas bien. Ahora más adelante os muestro la página web y os digo quién son los desarrolladores y lo que es el roadmap también. Vamos a echarle un poquito el ojo a lo que es el juego y sobre todo hoy mismo que os lanzo este vídeo es martes, ¿vale? Es martes día 22 de marzo.
Bueno, pues la preventa, como bien os digo, es el 26 la privada y el 27 la preventa pública del token. Como siempre, las preventas, yo os digo que tienen sus cosas, ¿vale? Tienen sus cosas. Vosotros tenéis que invertir bajo vuestro propio riesgo y no porque os lo diga yo. Yo voy a invertir porque a mí me parece un buen juego, le voy a meter mis dólares y veremos a ver lo que pasa, ¿vale? Pero vosotros tenéis que hacer lo que penséis vosotros y sobre todo con vuestro propio dinero, así que vosotros sabréis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Pues aquí estamos viendo lo que es la página web del proyecto, de Patch of Alchemist, y aquí vemos que lo primero que nos ponen aquí en la principal cabecera de la página es que el inicio de las preventas es en 4 días, 6 horas ahora mismo mientras estoy grabando este vídeo y 41 segundos, ¿vale? 3 minutos y 38 segundos, en la cuenta atrás, ¿vale? Bueno, aquí tenéis todo lo que es la información sobre las preventas. Vosotros pincháis ahí y os dan todo tipo de información. Y aquí tenéis un vídeo informativo, ¿vale? Un vídeo informativo sobre lo que es lo que es el juego, ¿vale? Podéis verlo con total tranquilidad vosotros. Y yo ya os digo que este es un juego, pues el que nos dice que vas a poder estar en lo que es la piel de un alquimista, vas a poder realizar tus propias mezclas y vas a necesitar una serie de cosas para obtener ganancias, y esas ganancias se van a convertir en lo que es dinerito, que es lo que estamos buscando todos en estos juegos que nos dan pues prácticamente lo que son las ganancias. La prestigiosa Academia Golden Hat, ¿vale? Pues abre sus puertas para que estudies los secretos de la alquimia. En ella podrás realizar operaciones alquímicas y conseguir transmutar diferentes minerales en oro puro. Lo que viene a ser la alquimia de toda la vida, bueno, pues lo han convertido en NFT. A mí, como bien os he dicho, pues me ha gustado siempre la alquimia. No sé por qué me ha llamado la atención. Igual en tiempos de otras vidas fui alquimista, quién sabe. Bueno, pues como bien os digo, es un juego que me parece bastante bueno para poder entrarle, ¿vale? Para poder entrarle, y aquí tenemos las diferentes cosas que nos van diciendo. Consigues minerales jugando gratuitamente en los minijuegos web. Gratuitamente podéis jugar para obtener minerales en los minijuegos, ¿vale? Refina los minerales consiguiendo mediante la realización de operaciones alquímicas y obtén más oro, que luego el oro es lo que nos da, como bien os digo, el dinero, ¿vale? Y luego crea con tus minerales refinados piedras mágicas y las piedras transmutan en minerales en oro directamente. Aquí tenemos lo que son los NFTs del juego. Bueno, pues tenemos 3 tipos de NFTs. Tenemos el crisol, que es lo que he comprado yo, que he comprado 13 crisoles. Ahora veremos a ver lo que me salen. Por cierto, te puedes suscribir al canal si no estás suscrito, porque yo te voy a explicar los juegos de los proyectos que yo veo con salida o con futuro, ¿vale? Porque estoy constantemente investigando todo por vosotros y por mí. Y así que yo os muestro los proyectos, y eso sí, tenéis que decidirlo vosotros si entrar a los proyectos o no tenéis que hacerlo porque entre yo, ¿vale? Aquí tenemos, como bien os digo, el crisol. El crisol es pues lo que he comprado yo, ¿vale? El crisol es un recipiente de cristal algo estrafalario, nos dice que sirve para contener los diferentes tipos de minerales a refinar. La piedra filosofal y la piedra más valiosa. Esta piedra pues me parece que costó, no tengo ninguna, ojalá tuviera alguna piedra de estas filosofales. Bueno, pues costaron un precio de unos $700 o un poquito, o 750, no recuerdo bien, ¿vale? La piedra filosofal es el objeto más preciado de todos. No solo es capaz de convertir cualquier mineral en oro, sino que prolonga la vida a quien la posee. O sea, esta es el NFT más codiciado, que la única manera que tendréis ya de conseguirlo es que alguien lo ponga en venta en el marketplace una vez que lo saquen, ¿vale? Y no sé si lo venderá alguien, porque si lo vende alguien va a costar una auténtica pasta, porque si salió a 750 o 700, pues lo van a vender por lo menos al doble o al triple, ¿vale? Que siempre habrá gente que lo compre. Bueno, y luego tenemos los otros NFTs, que son las becas. Bueno, estas becas se otorgan a un poseedor una determinada cantidad de minerales necesarios para realizar las operaciones. Bueno, pues este es otro tipo de NFTs que le vas a poder sacar tus propios beneficios. Bueno, y aquí tenemos lo que es el Road Maps, ¿vale? Importantísimo. El Road Maps, bueno, pues aquí tenemos lo que hicieron en la Q3, que es en el 2021, esto está ya pasado, ¿vale? Pues aquí crearon lo que es la concepción y la idea del juego, y estamos ahora mismo, bueno, esto ya también lo han cumplido, que es todo lo que es el cuarto trimestre del 2021, diseño inicial del juego, la presentación de Tokenomi, desarrollo del juego individual,
lista de espera con más de 3.000 alquimistas, la preventa de NFTs de los crisoles, la preventa que tenía que haber comprado yo y no compré, y la preventa de NFTs, beca de honor, las ventas de NFTs, ¿vale? Y ahora estamos en lo que es el 2022, en el primer trimestre, y aquí tenemos lo que están haciendo ahora mismo, ¿vale? Que lo están cumpliendo todo a rajatabla. Lo están cumpliendo todo bastante bien. Desarrollo de funcionalidades NFTs, desarrollo del minijuego individual, lanzamiento del token oficial del juego, el POA, la preventa del token oficial del juego, que es, como bien os digo, este día 26 la privada y el 27 la pública, la preventa pública. La preventa de los tokens oficial del juego y la lista de espera con más de 10.000 alquimistas que están esperando para poder comprar en cuanto salga, ¿vale? La venta pública del token, como bien os digo, el lanzamiento de funcionalidades NFT, el lanzamiento del juego y el lanzamiento del mercado, del marketplace. Bueno, después esto todavía les queda por cumplir, que es el segundo trimestre del 2022. Tienen las auditorías pasadas, aquí vemos que tienen las auditorías pasadas, por eso me parece también un buen juego. Y aquí tienen unos cuantos creadores de contenido que ya les han hecho pues lo que son vídeos para hacerles publicidad al proyecto. Yo miro siempre por vosotros, por mis suscriptores, y como veo que esto está empezando a tener FOMO y que hay bastantes youtubers que les han hecho ya pues vídeos, pues yo no voy a ser menos, y también como me ha parecido bien el proyecto, como bien os digo, pues les voy a hacer un vídeo también, pero sobre todo para que lo veáis vosotros, y digáis lo que creáis. Lo podéis poner en los comentarios, ¿vale? Podéis ponerme en los comentarios, me podéis dar un like también, un like. Me podéis dar un like, os podéis suscribir al canal si no estáis ya, y como bien os digo, me podéis escribir en los comentarios pues los pensamientos que tengáis, ¿vale? Vosotros. Bueno, pues vamos a ver lo que es el juego, y voy a mintear lo que son mis 13 crisoles, así que vamos a ver si tengo un poco de suerte y me salen unos crisoles buenos y podemos ganar mucha pasta con lo que es el juego de Path of Alchemist. Pues una vez que estamos dentro del juego, pues aquí lo que tenemos que hacer es, de momento tengo 0 crisoles porque tengo que todavía claimearlos, ¿vale? Aquí en donde pone claim hemos entrado en lo que es el juego, le damos a claim. Recordemos que tenemos que estar conectados en la cuenta de MetaMask para poder hacer todo esto, ¿vale? Si vosotros compráis vuestros crisoles, os la pedirán también la cuenta MetaMask antes de comprarlos, si no, no se pueden comprar, evidentemente. Bueno, pues aquí nos dice que están aquí, ¿vale? Están aquí, vamos a ponerlo en pequeñito para que podáis verlo y me podáis ver a la vez a mí, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos lo que es el claim de los crisoles, así que vamos a ver si tenemos suerte y vamos a ver lo que nos sale. Vamos a darle al claim, vamos a firmar el MetaMáscara y ojalá que tengamos suerte y nos salgan pues 13 crisoles de los buenos, ¿vale? De los buenos, y podamos ganar dinero, porque si vamos ganando dinerito pues probablemente os suba más vídeos de cómo se va jugando a este juego. Y vamos a confirmar, venga, que me alargo mucho, y vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Pues aquí estamos viendo que se nos abre el baulito y toma, y nos han salido nuestros 13 crisoles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues aquí tenemos los diferentes tipos de crisoles que nos han tocado ya en lo que es el apartado de crisoles, ¿vale? Cada crisol de estos nos metemos en ellos y aquí tenemos lo que son los stats y lo que son las habilidades y la suerte y los porcentajes que tiene cada crisol, ¿vale? Aquí tenemos los porcentajes, o sea, sé que este parece que es bastante bueno. Aquí tenemos el segundo, que este es buenísimo, parece que es. Tenemos en cada uno, como bien os digo, pues sus diferentes habilidades y diferentes porcentajes de la suerte. He de deciros también que este es un juego que va a combinar mucho lo que es la realidad virtual. Va a combinar lo que es la realidad virtual y va a ser un juego pues que me parece un juego bastante, os lo digo de verdad, y con mi total transparencia, que va a ser un juego bastante interesante, ¿vale? Esto ya es que vosotros sigáis lo que es el juego, entréis en su Telegram, en su grupo de Telegram, hagáis las preguntas pertinentes que tengáis allí y pues os enteréis de todo, ¿vale? Así que bueno, este ha sido el vídeo de que os he mostrado en lo que es el proyecto de Path of Alchemist, y espero que os haya gustado. Es un juego que a mí, como bien os digo, me parece prometedor. Va a ser un juego a mediano largo plazo, creo yo. Es un juego de mediano largo plazo y todo depende de lo que nos vaya dando de pasta, ¿vale? De lo que nos interesa aquí es ganar, ¿vale?
porque por eso estamos en estos juegos metidos y, como bien os digo, tenemos que entrar siempre a todos los proyectos con cabeza y con el dinero que estemos dispuestos a poder perder, ¿vale? En este juego y en todos los que entremos. El mejor juego del mundo, tenemos que tener cabeza para pensar en lo que hacer y cuánto invertir en el proyecto. Yo siempre os traigo los proyectos que a mí me parecen buenos, que me parecen interesantes y que van a tener pues salida. Este creo que ya está empezando a tener bastante FOMO, porque ya empieza a haber bastantes vídeos en YouTube sobre el proyecto. Eso quiere decir pues que los desarrolladores están invirtiendo en lo que es el marketing, y aparte pues muchos youtubers pues están empezando a hacerles vídeos, porque estos vídeos pues probablemente les generen vistas, es mi opinión, ¿vale? Y por eso yo creo que también va a ser un buen juego pues cuando la gente le muestra apoyo al juego y le hacen vídeos. Y bueno, qué deciros, que no sepáis, ¿vale? Me parece un buen juego por el proyecto que es, por la alquimia, porque vas a poder ganar bastante dinero, me parece. No voy a comparar este juego con otros, pero bueno, todos podemos pensar en los juegos que se parecen a este, y a mí este tipo de juegos simplemente me gustan. Así que encantado de haceros este vídeo de Patch of Ultimate y espero que disfrutéis el juego, que ganéis mucho dinero, espero que os suscribáis a mi canal también y espero que me dejéis en los comentarios lo que os ha parecido este proyecto. Así que hasta el próximo vídeo, amigos, un saludo y, como os digo siempre, un abrazo y que tengáis mucha salud. Salud, utilizando todos los medios que tengáis en la vida, utilizad todos los que podáis para tener salud. Amigos, adiós.